Muy buenos días a todos. Aquí nuevamente encontrándonos con nuestro ciclo de todos los viernes y como siempre antes de comenzar oficialmente les pido por favor a todos si puedan mencionarme qué tal se ve, qué tal se escucha y bueno, estaríamos comenzando como siempre en unos minutos mientras extendemos la invitación a algunos participantes también. Pero en todo caso quedo a la espera de su aviso a ver qué tal registran la transmisión. Mientras menciono unas palabras para ver si me escuchan. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Y también si se ve bien, si lo ven fluido, cortado, ahí me pueden comentar y sí, por chequear eso. Bien, me dicen que se ve y se escucha bien. Así que les pido entonces unos breves minutos y ya estamos comenzando. Bien. Vamos entonces a comenzar con nuestra transmisión de hoy. Como siempre les pido, les recuerdo en lo que respecta a comentarios y demás, si puedan reservarlos para lo que es el final de la charla, preguntas sobre todo, y de esa manera, primero que nada, exponer el tema de hoy y luego abordamos cualquier duda que pueda haber. Vamos a invocar Mangal Charan y luego estaremos describiendo lo que yo creo va a ser hoy nuestro último encuentro relacionado al Gaurasta Kaliya Lila. Om Jnanatimirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshurmilitam Yen Tasmai Shri Gurave Namaha. Nam Shreshtam Manumapi Sattiputram Matra Sarupam Rupam Tasya Grajamuru Purim Maturim Gostavatam Radha Kundam Girivaramaho Radhikamadavasham Praptoyasya Pratitha Kripaya Shri Gurun Tamnatasmi Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Bhavamibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha.
Nikhila Shruti Mola Ratnamala Dyuti Nirajita Padapankajanta Aji Mukta Kulairupashyamanam Paritasam Harinam Samshayami Narpita Charinchidat Karunayavatunno Kalu Samarpaitum Unnata Srodharasam Svabhaktisam Hari Purata Sundara Dyuti Kadamba Sandipitaha Sada Hridaya Gandaresh Purato Vasachinandana Ajana Lambita Bhujo Kanakavadato Sankirtanaika Pitaro Kamalaya Takshu Vishwambaro Dhyabaro Jugadharma Palo Vande Jagat Priyakaro Karuna Avataro Vladini Shakti Sarupaya Gauranga Suridaya Cha Bhakta Shakti Pradhanaya Gadadhara Namaste He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastuti Radhe Vrindavanadishe Karunamrita Vahini Kripaya Nijapadapcha Dasyan Maham Pradeyatam Bhaktya Vihinaya Aparadha Lakshaya Chikkashta Kamadi Karandamadi Kripa Maitam Sharanam Prapanam Rinde Namaste Charanarvindam Srila Gurudev Patita Pavani ki jai, Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhaktavrinda ki jai, Gaur Premananda Hari Bo. Entonces, muy buenos días a todos nuevamente, bienvenidos y gracias por acompañarnos, hacerse presentes en este intercambio de Hari Katha, Krishna Katha, Gaur Krishna Katha, más específicamente, el cual, como siempre mencionamos, requiere más de una persona, por decirlo así, para poder invocar esta auspiciosa interacción que Krishna describe en el Chaturshloki del Bhagavad Gita como Bodhayanta Parasparam, como un encuentro en donde ambas partes, ya sea dos, tres, quienes fueren, nutren sus respectivos procesos, se iluminan mutuamente a través de Katayantas Chamam Nityam, de una constante exposición y reexposición y replanteamiento y reflexión del principio de Katha, de la invocación sonora divina con el intento de glorificar lo que es Nama, Rupa, Guna, Parisad, Lila, todo este conjunto de adornos, por decirlo así, de elementos ornamentales que acompañan a Sri Hari, los cuales en definitiva no son diferentes de él en un sentido, ¿no? Su nombre, forma, atributos asociados, pasatiempos, todo lo cual nos habla en definitiva de un tipo de afecto, de un tipo de interacción, como estuvimos hablando en la clase anterior. Si tenemos que hablar de la edad de Krishna, en definitiva la edad de Krishna tiene que ver con la forma de Krishna, y la forma de Krishna y por ende la edad son un subproducto de un determinado afecto que le está recibiendo y lo hace a él verse de esa manera, adoptar una determinada forma o edad, siendo que él es el ser supremo en un punto más objetivamente hablando, podríamos decir, él no tiene edad, él no nace, él no muere, él no envejece, etc. Él siempre es. Pero en la visión subjetiva del lila y de la influencia de Swarup Shakti vemos cómo el absoluto adopta infinidad de formas, ilimitadas formas, ya que existen infinidad de devotos y por ende infinidad de expresiones de la devoción. Entonces, para cada devoto existe un aspecto particular de la divinidad y para cada devoto de Krishna existe un matiz específico de cómo Krishna va a manifestarse en el corazón de ese devoto en particular y así sucesivamente. Somos, como vemos, amantes de la unidad, sí, pero en el contexto de la diversidad.
Entonces hoy llegamos a lo que yo creo va a ser nuestro último encuentro en relación al menos a este tema. La idea es continuar con el ciclo de encuentros durante los viernes, aunque en algún que otro caso habrá alguna interrupción debido a viajes u otras actividades, pero hoy yo creo que vamos a estar terminando lo que es nuestro estudio del Gaur Krishna Nitya Lila, Astaka Lila. Entonces, vamos a estar haciendo primero que nada, como siempre, un repaso de lo que estuvimos viendo en nuestro encuentro anterior y desde allí nos vamos a buscar a conocer las tres últimas secciones, si los tiempos acompañan, del día eterno de Sriman Mahaprabhu. Sri Chaitanya Dev, Sriman Mahaprabhu ki jai, Nityanavadev ki jai. Entonces, en la clase anterior, primero que nada, estuvimos abordando lo que fue el Madhyan Lila. La serie de pasatiempos que se dan entre el periodo de la media mañana y la media tarde, en la cual es una sección que dura el doble de la mayoría de las otras secciones. Como mencionamos, existen dos secciones, el Madhyan Lila y la última que vamos a ver hoy, que tiene una duración que duplica el resto. Entonces, el Madhyan Lila se extiende desde las 10:48 AM hasta las 3:36 PM. Y allí es donde explicamos cómo en ese momento del día Mahaprabhu se dirige con sus asociados, con un grupo de asociados, no con todos, con sus asociados más confidenciales, a un jardín encantador en donde él queda absorto en diferentes pasatiempos, uno tras otro, ¿no? Este jardín, el cual al mismo tiempo incluye muchos jardines, como vimos, también se conoce con el nombre de Yashodhyam. Y estuvimos describiendo más en detalle cómo dentro de este jardín hay muchos jardines, los cuales presentan cada uno de ellos un determinado escenario que es conducente para la experiencia de un determinado pasatiempo. Así como mencionamos, Krishna se presenta en diferentes formas o edades por la influencia del Swarup Shakti, del Bhakti presente en cada uno de sus devotos. Asimismo, los diferentes jardines recrean variadas estaciones del año, climas, etcétera, justamente influidos o con el propósito de influir, de generar un tipo particular de medio ambiente conducente a un determinado tipo de intercambio amoroso. Entonces hablamos de 10 jardines presentando variadas temporadas, ¿no? Obviamente invierno, verano, primavera, otoño, temporadas intermedias en donde se mezclaban estas dos diferentes variantes, invierno también con estación lluviosa, con una etapa previa a lo que es el invierno, y diferentes pasatiempos que se iban dando en cada una de estas secciones, ¿no? Como Holi, no sé, escondidas, amacarse, etcétera, etcétera, ¿no? En el contexto paralelo de lo que es el Krishna Lila también, y como Mahaprabhu en cada uno de estos jardines él se embebía, se absorbía profundamente en Braj Bhav, y Swarup Damodar, como hemos visto, conociendo qué estaba aconteciendo en el plano interno de Sri Chaitanya Dev, él ejecutaba apropiados kirtans para nutrir básicamente el humor que ya se estaba dando dentro de Sri Chaitanya, ¿no? Y bueno, como mencionamos, diversos juegos, eventualmente cuando terminan estos diferentes juegos divinos para tiempos, ya sea en el agua, en otros lugares, recordamos como Sivas también traía un loro que él tenía entrenado para cantar las glorias de Sri Chaitanya, Sriman Mahaprabhu, y él describía de manera muy detallada y muy extática lo que son las diferentes marcas en los pies de él, las diferentes marcas en sus manos, las líneas de sus manos, etcétera, con lágrimas en sus ojos, con la voz entrecortada. El loro presentaba este tipo de kirtan, Sukha Kirtan, que como decimos un loro, por un lado es conocido por simplemente repetir lo que uno le diga sin entender mucho, pero también Sukha Mukha Damrita Drava Samyutam, dice el Bhagavad, ¿no? En relación a Sukadeva. El loro muerde un fruto y lo vuelve aún más dulce. Entonces, cuando hablamos de un loro en el contexto del lila,
Aquí no estamos hablando de ninguna repetición mecánica ni superficial, sino allí cada rincón está debidamente representado, cada átomo en el Dham es plenamente iluminado y consciente, y por ende no hay posibilidad de repetición superflua o cosas por el estilo. Todo es plenamente sentido y sustancial. Y bueno, luego terminamos básicamente describiendo cómo en este paralelo entre el Gaur Lila y el Braja Lila sigue Radha en este momento del día, que es el mediodía, como dijimos, el momento del día en el que en Vrindavan Radha y Krishna se tienen que unir a plena luz del día, con todo el riesgo implícito allí, y como cada uno de los amigos de Krishna, Priyanarma Sakas, las amigas íntimas de Sri Radha, Priyanarma Sakis, Manjaris, cada uno de ellos está dispuesto a morir millones de veces para promover el encuentro entre Sri Radha y Krishna a plena luz del día. Es un pasatiempo muy riesgoso, por decirlo así, muy intenso, que genera, ¿no?, un incremento en lo que es el clímax de la entrega, de la rendición amorosa de cada miembro del lila, que hace al lila en particular. Como este ejemplo que dimos, ¿no?, de que Mahaprabhu se reunía con sus asociados en este bosque confidencial, ¿no?, con cualquier asociado, y él mismo estaba rodeado de muchos enredaderas llenas de espinas, las cuales prevenían de que cualquiera entrase allí. Entonces, de esa manera mencionamos, para uno llegar a la rosa hay que pasar por la espina primero, mencionando hay que tener una disposición al sacrificio, a la entrega, a renunciar a qué, obviamente, sarvupadi vinimuktam, a dejar de lado toda falsa designación que aún no nos permite la plena identificación con el interés universal. Entonces, en este momento, el mediodía, Sri Radha se dirige también a realizar su adoración a Surya Puja, como mencionamos, paradójicamente enviada por su suegra, con el propósito de que ella, Sri Radha, realice puja para su esposo, Abhimanyu, su así llamado esposo, con la idea que esa puja va a bendecir y beneficiar al marido, ¿no? Cuando vemos que, irónicamente, en el nombre de ella ir a bendecir a su esposo, se está encontrando con Krishna. Entonces, bueno, básicamente es un breve resumen, quizás no tan breve, de lo que fue la primera parte del Lila, que vimos la clase anterior, Madhyan Lila, y luego también estuvimos estudiando el Aparana Lila, que se da a continuación desde lo que es las 3:36 pm hasta las 6 pm, en donde describíamos cómo Mahaprabhu, él se encontraba con sus queridos amigos al regreso, recordamos, de su estadía confidencial en estos jardines, y él en regreso a su hogar iba cruzándose con todos aquellos amigos con los que no que no lo habían acompañado en esa secuencia tan íntima, ¿no? Entonces él vagaba, paseaba por todo lo que es Nadia, visitando a diferentes devotos que como si uno lo habían acompañado a Isodia, en este jardín confidencial. De la misma manera, en paralelo que en el Krishna Lila, Krishna se había retirado en un punto con sus Priyanarma Sakas, con sus amigos íntimos, a Radha Kunda, para encontrarse con Sri Radha. Y cuando él regresa y se reencuentra con sus otros amigos, Priya Sakas, que habían quedado al cuidado de Balaram, hay visita o se encuentra con cada uno de ellos de regreso a Nanda Bhava, al hogar. Entonces encontramos siempre este paralelo. Entonces Mahaprabhu pasando de regreso, viendo a sus amigos, visitando a sus diferentes devotos en sus distintos hogares, adorando las deidades que cada uno de ellos tenía, ejecutando kirtan y eventualmente regresando al hogar de Sachi, donde ya le esperaban el humor de Madre Yasoda, también esperando a Krishna de regreso de la jornada diaria de pastoreo, en este momento, como decíamos, llamado Goduli, donde Yasoda está observando el horizonte, esperando ver esos primeros bosquejos de polvo levantados por las vacas que están regresando, todo lo cual indica Krishna está regresando, Krishna Balaram están regresando, etc. Entonces, bueno, también en este momento, cuando Sri Krishna regresa, obviamente empieza todo este periodo de separación entre Sri Radha y Sri Krishna, donde cada cual debe regresar a su hogar por la fuerza de la dinámica del lila. Entonces, como la Srimati Radharani, estando en Yavat, en su hogar, empieza a sentir viraja o separación de Sri Krishna,
Y Mahaprabhu, con sus devotos, llegando al lugar, también subiéndose al balcón de la casa y entrando en ese humor, ¿no? Mahaprabhu en el humor de Srimati Radharani, contemplando desde el balcón el horizonte, tal como Sri Radha contempla desde el balcón de su hogar en Jabat, con la intención de separación de Krishna, de llegar a contemplarlo a él en su regreso, ¿no?, a su hogar, y cruzando miradas por un momento ante de cada cual finalmente llega a su hogar. Entonces, básicamente eso fue este es un pequeño resumen, ¿no?, de lo que vimos en la clase anterior. Vamos hoy a concentrarnos entonces en los 3 periodos siguientes del día. Como imaginarán, serán abordados de manera un poco más breve que como estuvimos estudiando el Madhyan Lila, por ejemplo. Entonces vamos a comenzar con lo que es el Sayan Lila. El Sayan Lila de Sri Gauranga, que comienza a partir de lo que es las 6 de la tarde, 6 p.m., y se extiende hasta las 8:24. Y como siempre vamos a compartir el shloka compuesto por Gaur Hari Das, el discípulo de Vishwanath Chakravarti Thakur, a este respecto. Dice así: Shandhya Kali Nija Bhavane Gamana Atiya Parupadita Deva Vandanadi Karaye Jatane Jahate Mayera Prita. Entonces, lo que aquí se describe, en este periodo se menciona cómo en la tarde Gaura retorna de la manera más sorprendente, de la manera más desconcertante en cuanto a sorpresa, en cuanto a encanto, y retorna finalmente al hogar, como dijimos. ¿Y qué pasa en ese momento? Él adora con mucho esmero, con mucho cuidado a la deidad hogareña, al Istadev de la casa, digamos así, lo cual complace a su madre extremadamente. Entonces, básicamente, como mencionamos, hasta el punto anterior habíamos hablado de cómo Mahaprabhu se encontraba regresando con sus amigos. De regreso llegaba a su hogar, visitando en el camino, qué pasaba en el camino de regreso, como ellos visitaban a diversos devotos, y qué ocurre ahora cuando él llega, de hecho, al hogar de Sachi Mata, cómo él se ocupa en adorar a Vishnu, como estuvimos mencionando en, creo que el primero de nuestros encuentros, el Istadev Dios, en el Lila, no es Krishna, sino que es Vishnu. Todo un tema extenso para analizar, que hasta un punto lo hemos tocado, hasta un punto voy a entrar en detalle ahora, pero es importante entender ese punto, ¿no? En nuestro sistema teológico, el cual es considerablemente peculiar, en última instancia aspiramos a olvidar que Krishna es Dios para eventualmente poderlo ver en términos de un sentimiento amoroso en particular, como se propone en nuestro sistema. Pero obviamente para llegar a semejante visión y realización, primero tenemos que saber que Krishna es Dios, enterarnos de esto, y no solo que es Dios, sino que es, como Prabhupada lo llamaría, la suprema personalidad de Dios. Como el Bhagavatam nos dice, Krishnastu Bhagavan Swayam, aquel de quien todas las demás expresiones de la divinidad emanan. Esto queda bien establecido en lo que es el Brahma Vimohan Lila, en el Bhagavat, cuando Brahma eventualmente, luego de quedar confundido, de creer que había secuestrado a los pastores y a los terneros, eventualmente comprueba que no, que Krishna se había expandido como ellos, y varias otras cosas más que dejan a sus 4 cabezas girando. Y eventualmente él ve cómo a partir de Krishna se expanden innumerables Narayans, como mostrando Narayan proviene de Krishna, y no a la inversa, como generalmente se cree, ¿no? O incluso hay sampradayas que consideran eso, y hay lugar para eso, interesantemente. La Sri Sampradaya, etc. Ellos van a concebir Krishna es un avatar de Vishnu, pero Vishnu es avatari, el origen de todos los avatars. E interesantemente hay lugar para eso, ¿no? En la teología de la Sri Sampradaya, la cual obviamente es una siddhanta distinta a la nuestra,
pero también en última instancia la experiencia dentro del lila que va a tener un Gaudiya Vaishnava cuando entre a Golok Vrindavan, cuando entre Nityananda, se va a encontrar, en el altar Dios es Vishnu, no es Krishna, no es Mahaprabhu, por decirlo así, no es Gaur Krishna, es Vishnu, Narayan. Pero nosotros no estamos tan interesados en última instancia en servir a Dios, ¿no? Como Vishnu, Narayan. Como vemos en Vrindavan también, Nanda Maharaj en su hogar, el Istadev es Vishnu, la forma de una Shila, Narasimha Shila. Entonces a diario adora la Narasimha Shila. Entonces uno puede decir, bueno, le está adorando a Dios, sí, pero se dice que mientras él adora a Dios, su mente está en otra parte, ¿no? Su mente está con Krishna. Entonces él está más absorto en Krishna que en Vishnu, que en Dios. Entonces de esta manera es como se presenta la dinámica de adoración, de Archana, el lugar que Archana ocupa en el lila, en relación al Vajan, a lo que es el sentimiento devocional, amoroso, más intenso, hacia dónde va ese sentimiento en relación a los protagonistas y a los miembros de este lila. Entonces, Dios está ahí, Vishnu Narayan está ahí, como esta famosa historia donde Krishna desaparece de las gopis y las gopis salen desesperadas a buscarlo, únicamente pensando en dónde está, y en el momento, en el camino, Krishna se convierte en Vishnu, ¿no? 2 brazos más, creo que contaba una historia el otro día. Y al verlo, las gopis simplemente le dicen, bueno, vos Vishnu, Bhagavan, usted es el ser supremo, usted es omnisciente, lo sabe todo, solamente tenemos una pregunta para hacerle, ¿no? ¿Dónde fue Krishna? Por favor, ¿nos puede pasar la pista? ¿No? Y Krishna, siendo testigo de eso, quedó anonadado, no supo qué decir. Y las gopis siguieron su camino y dijeron, no responde, sigamos. Y se fueron. Entonces vemos cuál es el rol que ocupa Dios en Vrindavan. Entonces en Navadvip de alguna manera se extiende esta misma idea. Entonces Mahaprabhu, como mencionamos, él llega a su hogar en la tarde, ya cuando empieza a oscurecer. Y Sachi Mata le está esperando, en el humor de Yasoda en Vrindavan. Sachi representa el paralelo en Nadia. Y ella tiene todo preparado para que Nimai llegue y se ocupe en la adoración. Entonces, ella tiene también diferentes sirvientes, asistentes en el hogar, que tienen todo preparado para ofrecer arte a Vishnu. Entonces, se dice que en esta ofrenda, Nimai, Vishwambar, él es asistido por Vishnu Priya Devi, por su eterna consorte en el Dham. Entonces, esposo y esposa se ocupan en adorar la deidad, como vemos que es tradicional en el sistema védico. Vemos que también el concepto de Varnashram, Krishna dice en el Bhagavad Gita, ¿no? Chaturvarnyam Mayasristam, Guna Karma Vibhaga. O sea, este sistema conocido como Varnashram, en verdad yo lo creé, proviene de mí. Por ende, es eterno. ¿No? Entonces, es eterno, ¿a qué se refiere? ¿No? O sea, no necesariamente porque lidia con un elemento eterno, porque sabemos que Varnashram tiene más que ver con saber equilibrar, balancear nuestra identidad, nuestra naturaleza adquirida, nuestra identidad temporal, en definitiva, psico-emocional, para eventualmente trascender ese sistema y, bueno, tocar la trascendencia, digamos así. Pero vemos que incluso ese sistema tiene una presentación dentro del lila, ¿no? Dentro del lila existe la consideración del brahmana, del vaishya, etc., ¿no? Vemos que eso opera en la dinámica del lila desde un lugar muy particular, pero también podemos entender esta idea de Krishna diciendo este sistema es eterno en relación a cómo cumple un rol dentro del lila, aunque obviamente no es un rol predominante, sino algo que está ahí de una manera en particular para nutrir lo que está pasando más allá de eso, ¿no? En el fuero interno de cada uno de sus participantes. Entonces Mahaprabhu llega y, como decimos, Sachimata le recibe con todos sus diferentes sirvientes asociados, está el plato de arte listo, toda la ofrenda. Entonces Nimai con Vishnu Priya se ocupan en Vishnu Bhakti, básicamente. No Krishna Bhakti, Vishnu Bhakti. Dentro del marco de Krishna Bhakti, siendo el Krishna mismo en su forma más confidencial.
Sabemos que hay que tener un sukriti particular para captar estas cosas y no quedar mareado en el camino, perdido, confundido. Por eso el Bhagavatam dice, Jayanti hi sumedasa, Krishna varnam tuya Krishnam sangupangastri parshadam, Yajna hi sankirtana praya, Jayanti hi sumedasa. El intelecto de uno debe encontrarse muy bendecido por Bhakti Sukriti para uno poder apreciar estas verdades, ¿no? Y de vuelta, no tiene que ver con una capacidad, mérito propio, sino bendecido por Bhakti Sukriti, explica así las hermanas. Eso es Sumedasa, que quiere decir alguien muy inteligente. ¿Qué tipo de inteligencia? La sensibilidad que proviene, de vuelta, de uno haber sido bendecido por Bhakti Sukriti. Eso lo lleva a uno a ver las cosas de determinada manera, a desarrollar una atracción y una comprensión de elementos que fuera de ese Bhakti Sukriti serían no solo incomprensibles, sino que podrían ser vistos como cosas completamente como fuera de lugar, ilógicas, etc. Entonces somos muy bendecidos de haber sido tocados por ese Sukriti que nos permite tener sentir cierta empatía con este tipo de narrativa. Entonces, bueno, se dice que Sachimata se ve obviamente como toda madre, orgullosa de su hijo, feliz de ver a su hijo casado, por decirlo así, a su hijo con su esposa, adorando al Señor, siendo una buena persona, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el contexto dármico que vemos que se presenta en el lila, en un sentido. Obviamente el Sachimata está más allá del Varnashram, pero el Varnashram ayuda a que la emoción de Sachimata se exprese de esta determinada forma, ¿no? Entonces ella se ve muy complacida con su hijo, contemplando amorosamente el rostro del loto de Vishwambar, Gauranga, de la misma manera obviamente que Yasoda contempla a Krishna al reunirse con él luego de haber estado todo el día fuera con sus amigos pastores, ¿no? Tratemos de desarrollar cierta sensibilidad para lo que es la experiencia, en este caso del Vatsalya, de Yashoda, la experiencia del Vatsalya, del Sachi, incluso aunque pueda no ser la inclinación que nuestra escuela da, no quiere decir que no hagamos el mejor de nuestros esfuerzos por tratar de entender, orando, no es un esfuerzo mecánico, qué está pasando en cada uno de esos corazones. Pues esa es la única forma en la que nos vamos a ver atraídos hacia esa tierra y eventualmente vamos a entrar ahí. Raga Nube significa justamente transitar el sendero trazado por los eternos habitantes de esa tierra. En otras palabras, familiarizarnos con sus emociones, mimetizarnos con sus sentimientos, empezar a empaparnos de la psicología de cada una de esas personas, entendiendo, incluso si yo estoy atraído en una dirección en particular, todas las otras piezas del drama están cumpliendo un rol que nutre aquello por lo cual yo estoy atraído. Como ayer hablábamos, no es que decir, no es que obviamente voy a ir a Vrindavan y está Krishna y yo, eso sería una concepción sumamente canista, ¿no? Krishna y yo, mi guru y yo. Krishna está rodeado de todos sus asociados y uno puede decir, bueno, acepto eso, pero a mí me interesa tal dirección nomás. Así que no me voy a preocupar por los demás, pero el punto es que si usted rechaza o hace desaparecer en su concepción a los demás participantes del lila, usted se queda también sin lo que uno estaba buscando, porque de alguna u otra manera la función y el rol de cada miembro de Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya es una pieza necesaria para nutrir a la otra, ¿no? Ya sean porque son razas compatibles o incompatibles, como diría Silarupa Goswami, ¿no? Sakya es compatible con Madhurya, por ejemplo, ¿no? Existen amigos de Krishna que conocen de su vida romántica y ayudan desde ahí, pero no es, por ejemplo, Madhurya no es compatible con Vatsalya, como mencionaba, ¿no? Las gopis se quieren encontrar con Krishna en la noche, Yashoda quiere que Krishna esté en la noche durmiendo. Entonces la presencia de los padres es una amenaza para las gopis que quieren encontrarse con Krishna sin que los padres se enteren. Pero de vuelta, aunque Rupa Goswami los llama como razas enemigos, en definitiva no hay enemistad real en Golok. Estamos hablando de una tierra sumamente impregnada de amistad, pero eso cumple un rol de intensificar más bien la tensión divina del lila, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera Mahaprabhu Gaura Hari ejecuta su Artik para el deleite de Sachi. Y
Y se dice que pese a esto, a esta situación tan, como vemos, armónica, embebida de un determinado tipo de afecto, Mahaprabhu Nimai no está del todo satisfecho de seguir en la casa, ¿no? Aunque acababa de llegar hace un rato, no es que estuvo todo el día en la casa. Llegó un rato con algunos de sus asociados, fue recibido por su madre, realizó arte con Vishnupriya a Vishnu, pero como vemos, eso no lo es todo. Vemos que la dinámica central del Gaur Lila o Krishna Lila no es estar adorando a Vishnu en el altar, eso simplemente cumple un rol, pero secundario en definitiva. Entonces, Nimai no se ve satisfecho de estar en su hogar y básicamente lo que ocurre es que de forma repentina él queda obsesionado con la idea de ir a Srivasangam, al hogar de Srivastaku, que es donde, como sabemos, todas las noches él se ocupa en Rasa Kirtan. Entonces, de vuelta, así como Nanda Maharaj está adorando a Narasimha Sila, pero pensando en Krishna, en este momento Nimai está adorando a Vishnu, pero su mente está en otro lado, ¿no? O sea, quiero salir de aquí, quiero ir corriendo a Srivasangam, quiero ir corriendo al área del Rasa Lila, en definitiva. En Vrindavan ese es el paralelo del Srivasangam, como hablábamos el otro día en el día de aparición de Srivastakur. Entonces, así como Krishna puede haber llegado en la tarde del encuentro, o sea, luego de estar con sus amigos, Krishna llega a su hogar, Yasoda le recibe, etc. Pero eventualmente vienen a él, le invaden a él estos pensamientos, no quiero encontrarme con Sri Radha. Esa es la dinámica del Nitya Lila, aunque él está en el hogar, él no está en el hogar, ¿no? Su mente está en otra parte. Así como, no sé, en el Bhagavad Gita, Krishna está en Kurukshetra, pero por momentos vemos que ciertos versos, ciertas líneas invocan otro tipo de emoción y él se va. Ya no está, pero no está. Entonces, bueno, eventualmente estos pensamientos en Sri Chaitanya Dev terminan ganándole, por decirlo así, su obsesión por ir donde Srivas termina volviéndose tan prominente que eventualmente, obviamente, todos los Dambasis, todos los residentes de Nityananda van a facilitar eso, ninguno de ellos está en contra de eso, nadie va a obligarlo a él, no, sigue adorando a Vishnu y olvídate de Rasa Kirtan, no, todos viven para eso. Entonces, todos los Dambasis, todos los habitantes de Navadvip van a facilitar eso y se dice que comienzan a iluminar el sendero desde la casa de Sachi hasta donde Srivas, recordamos, aquí ya está anocheciendo, ¿no? Entonces todos los habitantes de Navadvip sitúan lámparas, ¿no?, brillantes en el camino y acompañan, ¿no?, el desfile de Mahaprabhu desde lo de Sachi Mata hasta Srivas Angam, junto con Kirtan, junto con diferentes invocaciones sonoras, mientras Sri Gauranga Dev traza su camino hacia lo que es el patio de Srivas. De la misma manera, nuevamente, en que diferentes arreglos son hechos para que Krishna pueda encontrarse con Sri Radha en el Vrindavan Lila, en la noche. Les voy a compartir unas palabras que menciona Krishnadas Kaviraj Goswami en relación a justamente este Sayan Lila, en relación a Sri Radha y Krishna en Vrindavan, ¿no?, el paralelo que encontramos en Braj. Krishnadas dice: recuerdo a Srimati Radharani, quien en la tarde-noche ya, envía a una de sus amigas con diferentes preparaciones de comida para su amado. Al saborear de regreso los remanentes de Krishna, traídos por su amiga mensajera, el corazón de Sri Radha se llena de satisfacción. También recuerdo a Krishna, la luna de Vrindavan, quien luego de bañarse en el hogar y ser bellamente vestido y decorado, recibe la atención afectuosa de Madre Yashoda. Luego, él va al área en donde las vacas son ordeñadas y ordeña las vacas. Y luego de esto, él regresa a su hogar para tomar una nueva comida. Entonces aquí se nos pinta un poquito un escenario de qué acontece en Vrindavan. En cada caso paralelo, recordamos, Radha y Krishna no están unidos en este momento oficialmente. Entonces, si Radha estando en su hogar, en Yavat, él envía diferentes preparaciones a través de una duty, ¿no? Duty quiere decir mensajera, una amiga mensajera, quien va, envía preparaciones y vuelve con
el Mahaprasad, los remanentes de Sri Krishna. Entonces, al ella saborear esos remanentes, se siente completamente extática, ¿no? Así como Mahaprabhu también encontramos este paralelo, con cierta variación en paralelo, pero Mahaprabhu, en relación al concepto de honrar prasad, es un paréntesis en el cual me detengo un segundo, pero recordemos cómo Sri Chaitanya Dev también en Puri, él honraba el Mahaprasad de Jagannath, el famoso Mahaprasad de Jagannath Dev, y al él probarlo, él experimentaba diferentes síntomas muy profundos y mencionaba a sus asociados, ¿no? El hecho de que él en realidad lo que estaba haciendo era entrando en contacto con la saliva de Jagannath. Estaba degustando eso. En otras palabras, estaba teniendo una experiencia de qué experimentó Jagannath al honrar ese prasad. ¿Cuál es la experiencia? Eso nos debe interesar a nosotros como practicantes, sin imitar, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, al honrar prasad, más que qué experiencia tengo yo al probar esto, no, debería estar interesado en qué experiencia tuvo quien primeramente probó esto, porque supuestamente yo no soy el primero. Esa es la idea total del prasad, entender, esto no es para mí, esto no está para ser probado primero por mí, sino está para ser probado primero por alguien más. Y no solamente, ok, bueno, que lo pruebe alguien primero y yo lo pruebo segundo, sino estoy sumamente interesado en la experiencia que tuvo esa primera persona, ese primer degustador. Y eso es toda mi experiencia. Espero, anhelo que mi experiencia sea básicamente conectarme con la experiencia de esa primera persona, que no es obviamente cualquier persona. Entonces, y eso no se aplica solo al prasad, obviamente, se puede extender a tantas cosas, a todo nuestro proceso en el cual buscamos nosotros no ser el primero en la lista, el primero que pruebe, el primero que disfrute, el primero que lo que sea, sino dasa, 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 no das. El proceso se mueve de manera indirecta, el servicio va llegando a nosotros a través de otras personalidades. Entonces, raga nuba de vuelta significa eso, ¿no? Experimentar la experiencia del otro, de alguna manera. Y desde ahí yo llegar a tener mi propia experiencia. ¿Cómo uno va a llegar a tener amor por Krishna? Trate de estar cerca de alguien que tiene esa experiencia, que tiene amor por Krishna. Y por estar cerca de alguien que tiene esa experiencia, quizá usted no va a tener esa experiencia de inmediato, pero va a tener toda una experiencia. Es toda una experiencia estar cerca de alguien que tiene semejante experiencia. Entonces esa sería como nuestra filosofía de vida, ¿no? Las experiencias que tratamos de tener tienen que ver con las experiencias que están teniendo aquellos en el plano superior. Y por nosotros permanecer cerca de esas personas, cerca de esas experiencias, en un humor de servicio, obviamente, ¿no? Simplemente estando parados ahí, naturalmente algo de eso va a llegar a nosotros, ¿no? Eso es parámpara. De esa manera se va extendiendo y transmitiendo la realización, ¿no? La experiencia. Pero bueno, de esta forma culminamos aquí con esta primer sección de las tres que estamos viendo, Sayam Lila. Vamos a ir a las dos restantes. Quiero creer que... A ver, un segundito. Quiero creer que nos quede algo de tiempo. Les pido un instante. Que se me quedó sin batería un grabador, ya que estoy grabando en audio en simultáneo la charla. Entonces vamos a ponerle otra batería. Bien, entonces pasamos a la próxima sección, que va a ser Pradosh Lila, la cual comienza a las 6:24 pm y se extiende hasta las 10:48 pm. Vamos a recitar el shloka correspondiente, que dice así. Praduse Srivasa Mandire Pravesha Adhika Ulasahya Tata Priya Gana Mananurupa
Karaye Adbhuta Kriya. Entonces la traducción de estas líneas nos habla de cómo en la tarde, noche, ya empezando la noche básicamente. Perdón, yo dije antes que era de 6:24 a 10:48, es de 8:24 a 10:48. Acabo de notar que mencioné mal el horario. 8:24 a 10:48 este Pradosh Lila, o sea, ya en la noche. Entonces se menciona como en esta primer parte de la noche, básicamente todavía no estamos hablando de la noche profunda, que será la última sección. En esta primer parte de la noche, Mahaprabhu se dirige a la casa de Srivas, como mencionamos, obsesionado como se encontraba, con su corazón floreciendo en gran deleite, y allí él ejecutando diferentes y maravillosos pasatiempos de acuerdo con los deseos de sus diferentes amigos. Un punto interesante también, ¿no? Entender cómo Sri Chaitanya Dev es ¿cómo decirlo? No posee Sri Krishna, Gaur Krishna no posee una existencia independiente a la de sus asociados, ¿no? O sea, él vive para satisfacer los deseos de sus devotos y viceversa. Recordemos siempre que estamos hablando de algo recíproco. No solamente somos nosotros los que tienen que rendirse a Krishna y servirlo de acuerdo a sus caprichos, llamémoslo así, sino que él vive dispuesto a eso. Él es eso, básicamente. Si retiramos eso, nos quedamos sin este aspecto tan particular del absoluto, ¿no? Entonces se dice que justamente, ¿no? en este humor de ir donde Srivas y estar allí, él entra también, se sumerge en Braja Bhav, ¿no? Y se dice que él toma las manos de Swarup Damodar de un lado, Ramananda Roy del otro, ¿no? En el humor de Sri Radha tomando la mano de Lalita y Vishaka en paralelo, y con una voz temblorosa les hablan: por favor, llévame, en el contexto del Krishna Lila, le dice: Saki, ¿no? Amigas, lléveme junto con ustedes al Nikunja Mandir, ¿no? No puedo tolerar ya más demora, ¿no? Lo que es su ansia por encontrarse con el amado, ¿no? Nikunja es el bosque íntimo, el espacio de encuentro para esa noche en particular entre Sri Radha y Krishna, ¿no? Entonces, diciendo esto, se dice que Mahaprabhu adopta como el ritmo, ¿no? Para el caminar, la dinámica de un elefante, ¿no? Cómo avanza y queriendo dirigirse a ese encuentro en particular, pero al mismo tiempo, en el humor de Sri Radha, mira temoroso, ¿no? Con temor en ambas direcciones, como diciendo: estoy saliendo del hogar, me estoy yendo. Recordemos, Sri Vasana representa el punto de Rasa Lila. Entonces, Mahaprabhu en el humor de Radha mira en ambas direcciones diciendo: ¿será que alguien me está viendo? Que estoy escapándome del hogar para encontrarme con Krishna. Entonces, de esa manera, Mahaprabhu se queda, como quien diría, flotando en olas de anhelo, ¿no? Del anhelo de... Y en esas olas son las que le llevan, le transportan en esa dirección, así como una ola lo lleva a uno. Entonces, se encuentra en este humor de lo que en sánscrito se conoce como avisar. Avisar quiere decir como cita, ¿no? Como encuentro entre el amado y la amada, ¿no? Entonces, Sri Radha aquí se encuentra en esta dinámica de encontrarse con Krishna secretamente durante la noche, y obviamente eso tiene su respectiva ansiedad trascendental que acompaña ese encuentro, con todo lo que eso implica, ¿no? El escape nocturno, que nadie puede enterarse al respecto. Y todas las noches el riesgo está ahí, ¿no? Obviamente nunca nadie termina de corroborar la conexión, por decirlo así, ilícita entre Sri Radha y Krishna en la dinámica lila. Siempre parece que están a punto de capturarlos, ¿no? Jatila, ¿no? Y otros participantes, sobre todo Jatila, pero otros también, parece que están a punto de darse cuenta, pero nunca nadie termina de darse cuenta, ¿no? Esa es la dinámica diaria, eterna, ¿no? Del lila. Entonces, volviendo de regreso por un momento a Nityananda, volviendo a Shiva Sangam, recordamos, Mahaprabhu está allí, se ejecuta el Gaur Artik, y Sri Chaitanya Dev, los devotos comienzan a danzar, a cantar en éxtasis en el patio de Srivas, todos reunidos junto con Mahaprabhu, mientras se ejecuta este Gaur Artik. Pero recordamos, la puerta del Shiva Sangam está cerrada, ¿no? No es algo abierto, este tipo de encuentro no es para cualquiera.
en otras palabras, ¿no? Es algo muy que requiere una cualificación, ¿no? Como también una vez se ha mencionado bellamente, a la entrada de este Sriva Sangam hay un cartel arriba de la puerta que indica qué es lo que está pasando ahí. El cartel dice Kirtaniya Sada Hari. Aquí se está dando una continua glorificación de Hari, en la forma más sustancial, más potente posible, ¿no? Pero también a la entrada de esa puerta, además de indicarse lo que está pasando, hay un felpudo en la entrada, por decirlo así, que también nos habla de qué está pasando, más bien de cuál es el trasfondo de ese Kirtaniya Sadhari, cuál es el adhikar, la cualificación para uno acceder ahí. Y el felpudo dice Trinada, Pisunichena, etc. Entonces Krishnadas Kaviraj menciona esto mismo en el Chaitanya Charitamrita. Si deseamos que nuestro canto lleve al prema, que es la idea, ¿no? Poder eventualmente ocuparnos en Prem Sankirtan, como vemos que aquí acontece entre Mahaprabhu y sus asociados. Dice, la única manera de llegar al Prem a través del canto es cantando bajo la línea de este tercer shloka del Sikshastakam. En otras palabras, este tercer shloka nos habla de Nishta, de aquel tipo de fe firme que es necesaria alcanzar para sobre esa base proyectar nuestra práctica y el resto de las etapas restantes y que nuestro canto conduzca de manera segura al prema. Porque el prema no es fácil hablar de eso, idealizarlo, precipitarnos baratamente en esa dirección, pero como vemos, esto tiene un precio, ¿no? Krishna Kaviraj dijo muy claro, ¿no? Hay que atravesar por este shloka, ¿no? Entonces aquí mencionamos, el patio de Srivas está resguardado cuidadosamente por este tipo de ideales. Entonces no cualquiera puede entrar ahí, sin el permiso expreso de Mahaprabhu no cualquiera puede acceder ahí, ¿no? Por ejemplo, Sachi Mata, su cuñada y otras damas mayores se reúnen fuera del área, ¿no? Pero desde ahí ellas pueden tener a una cierta distancia el darshan de Mahaprabhu, ejecutando Prem Sankirtan junto con sus asociados, ¿no? Y bueno, en el patio de Srivas se dan diferentes pasatiempos, uno más sorprendente que el otro, muchos de ellos descritos en diferentes revelaciones. Por ejemplo, el Chaitanya Bhagavat es uno de esos tales escritos donde se presenta, ¿no?, qué acontece en el patio de Srivas en detalle. Y allí uno de ellos, por ejemplo, se muestra cómo Mahaprabhu reveló perdón, que también él conoce los corazones de cada uno de sus devotos. A menudo mucho más, él conoce mejor los corazones de sus devotos de lo que sus devotos conocen su propio corazón. Reveló a cada uno de estos devotos cuál es la relación de él con ellos en otros lilas, especialmente en el Braja Lila, con ciertas excepciones como Murari Gupta, ¿no?, a quien Mahaprabhu le reveló, tú eres Hanuman, yo soy Ramachandra, le dio el darshan de Ramachandra, en este famoso Mahaprakash Lila, donde durante 21 horas ininterrumpidas Sri Chaitanya Deva entró en el humor de Bhagavan y fue revelando a cada devoto su correspondiente identidad para con él, generalmente en el Braja Lila, y él mostrándose en una forma correspondiente a eso, ¿no? Entonces todo eso nos muestra cuánto el Señor conoce el corazón de sus devotos, ¿no? De la misma forma que en el Brahma Vimohan Lila, recordemos, lo mencionamos hace un rato, en el Brahma Vimohan Lila, Krishna, cuando Brahma cree que secuestró a los terneros y los pastores, Krishna se expande en la forma de cada uno de esos terneros, cada uno de esos pastores, durante todo un año de lo que es el tiempo en la tierra, y nadie supo reconocer la diferencia. Más bien se dice que las vacas sentían un mayor afecto por los terneros, las madres de los pastores sentían un mayor afecto por sus hijos, pero nadie pensó, es alguien más. ¿Y qué indica esto? Krishna conocía tan bien a cada uno de ellos que él pudo volverse una réplica de ellos. Y lo que habla es eso, que también los conocía, que también conocía su corazón. ¿Por qué? Porque él está en su corazón, él es el corazón de ellos y ellos son el corazón de él. Sada Bohridayam Mayam, Sadunam, dice Bhagavat. Yo soy el corazón de mis sadhus, ellos son mi corazón. Ellos no conocen a nadie aparte de mí, yo no conozco a nadie aparte de ellos. Entonces Mahaprabhu aquí muestra esto mismo en su lila, en Sriva Sangam.
mostrando a cada devoto qué hay en el corazón, lo más profundo de sus corazones, y de ahí revelando cuál es su identidad eterna en el Braja Lila. Aquí se indica esto en la línea bengalí que compartimos con el término Mana Anurupa, que se podría traducir indicando que Mahaprabhu, él actuaba siempre de formas que correspondían con el corazón de sus devotos. Nuevamente indicando con esto que también él los conocía, que todo lo que él hacía encajaba con el deseo de cada uno de sus devotos, y viceversa. Los devotos conocen tan bien el corazón del Señor que todo lo que hacen encastra a la perfección con el deseo que existía en el corazón de Él, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza última de la conexión amorosa. Entonces, bueno, este Sri Krishna Sankirtan que Mahaprabhu inauguró en este mundo, viniendo aquí por un momento, comenzó, como sabemos, ¿en dónde? En la casa de Srivas, en el patio de Srivas. Allí Nimai Pandit, en el humor de un Param Vaishnav, en el humor de un supremo, superlativo practicante de Bhakti, saboreó a puertas cerradas Braja Ras, el humor de Vrindavan, en Kirtan, Rasa Kirtan, con sus asociados más íntimos. Y de ahí, ¿no? Es lo que ocurría a puertas cerradas en Srivasangam era algo tan intenso que eventualmente el resultado de ese Rasa Kirtan fue algo, ¿no?, que desbordó, algo que rebalsó y eventualmente alcanzó las calles de Navadvip y Prithiviteyate hasta Nagara Digram. Cada pueblo y aldea dentro del planeta Tierra, podemos decirlo así, ¿no? El hecho de que hoy aquí nosotros estemos intentando ocuparnos en Sankirtan implica que hemos sido salpicados por una gota de ese océano que supo desbordar a partir de este Srivasangam. Entonces es muy importante entender todas estas cosas y ubicarlas en su lugar para entender dónde estamos nosotros ahora, cómo es que estamos aquí, qué es lo que nos llevó a estar aquí y cómo reciprocar al respecto. Entonces es de vuelta, de este rebalsamiento de este Rasa Kirtan, que el Kirtan sale de Srivasangam, alcanza las calles de una manera apropiada para, en un comienzo, Cheto Darpana Marjanam, limpiar los corazones de incluso los más descalificados, e invitarnos a ocuparnos en este Sankirtan de tal manera, con todo corazón, que de tal forma que luego nosotros, desde las calles donde fuimos recogidos, por decirlo así, por ese Nagar Sankirtan, que ese Kirtan nos vuelve a llevar al Kirtan interno en Srivasangam, durante este Pradosh Lila de Nimai Pandit. Esa es la dinámica, ¿no? El Kirtan parte de Srivasangam, sale a las calles, pero bien abordado nos vuelve a llevar a Srivasangam eternamente, en este punto del día eterno de Mahaprabhu. Se dice que en este Pradosh Lila que estamos aquí viendo, idealmente ese es el portal, o el punto de entrada para el sadhaka, de manera de acceder a este Gaura Artik, ¿no?, que a diario cantamos, a este Kirtan que se da en este momento del día, y entrar ahí para ya nunca regresar, ¿no?, con ticket de ida, ¿no? Y por decirlo de alguna manera, ahí podríamos mencionar cómo Mahaprabhu, así como él le reveló a sus asociados su forma espiritual, lo puede hacer con nosotros también. Es una manera de decirlo, ¿no? Aunque obviamente sabemos que la manera, el curso general para uno alcanzar la meta última es el devoto que desarrolló prema en esta vida, abandona el cuerpo, nace en algún planeta Tierra en donde Krishna esté ejecutando su lila, ¿no?, en Gokul, y desde ahí tiene una vida más para terminar de aclimatarse y adquirir ciertos samskaras particulares, y de ahí se da el acceso último a Golok y en simultáneo a Nityanava. No estamos diciendo que uno tiene que cultivar el propio Gaura Lila Seva eterno de uno hasta la perfección y recién ahí uno tener una realización de su Braja Lila Seva, pero bueno, no está de más poder considerarlo de esa manera también, ¿no? Es una idea muy, muy interesante, ¿no? Bueno. Entonces vemos, ¿no?, que todo este Prakat Lila, o todo este pasatiempo que Mahaprabhu, ¿sí?, Gauranga Deva estableció en la tierra, Prakat Lila, que es el pasatiempo manifiesto aquí, apunta a esta dirección. Todo el Lila que conocemos, Mahaprabhu, apunta a esta dirección, al Sankirtan de Srivasangam. Apunta a llevarnos ahí,
a invitarnos a entrar ahí de vuelta, sin ticket de regreso. Entonces, la preparación para uno acceder a ese Sankirtan acontece como vemos aquí, en este Pradosh Lila. Y vamos a ver cómo sigue en el Nisha Lila, la última sección del Astakalia Lila, que es cuando este Sankirtan se extiende hasta las altas horas de la noche y las primeras horas de la mañana también, ¿no? Entonces en este Pradosh Lila de Mahaprabhu también obviamente tenemos la versión simultánea en Vrindavan, en donde tanto Srimati Radharani como Sri Krishna Chandra están haciendo todos los arreglos para encontrarse finalmente en la noche, mientras que el resto de Vrindavan, por decirlo así, está durmiendo con un ojo abierto. Lo que decíamos ya hace un rato, ¿no? Nadie en Vrindavan, obviamente, excepto quienes participan de este Parakya Lila, el resto simplemente tiene rumores, ¿no? De que parece, se dice que, ¿no? Ese es el Katha de Vrindavan, es un tipo de Prayalpa, ¿no? Como hablábamos el otro día al estudiar el Upadeshamrita, que si la Rupa Goswami nos invita a no incurrir en Prayalpa. Prayalpa, una de las principales manifestaciones es chismes, lo que también se conoce como Gramya Katha, o conversación de aldea, ¿no? Como charla de barrio. Nos encontramos en la esquina y empezamos a hablar, ¿no? Te enteraste que él, parece que él se encontró con ella, están entonces uno dice, bueno, eso es Prayalpa, no hay que hacerlo, pero cuando llegamos a Vrindavan, nos encontramos con ese tipo de Katha, ese tipo de Gramya Katha, charla de aldea. Estamos en la aldea de Braj, y todos los miembros del Lila están, ¿no? Hablando, ¿no? Parece que se dice que Radha, Krishna, entonces es el Katha que ellos tienen, ¿no? Obviamente es el más elevado tipo de Katha, aunque toma la forma externa de algún tipo de Prayalpa o de Yalpa, de charla fuera del lugar. Entonces ese lugar se describe acá, ¿no? Radha y Krishna intentan encontrarse, se preparan para su encuentro, mientras que el resto de Vrindavan se va a dormir, pero con un ojo abierto, como diciendo, intuyendo que algo de eso está pasando, pero nunca pudiendo terminar de encontrarlos, de agarrarlos infraganti, como quien dice, ¿no? Esa es la dinámica del Lila allí. Entonces vamos a culminar nuestra explicación de esta sección del Pradosh Lila con algunas palabras que sí Thakur Bhaktivinoda, en este caso, invoca al respecto, describiendo obviamente lo que acontece también en Vrindavan. Dice, siguiendo la instrucción de Brinda Devi, Sri Radha se dirige a orillas del Yamuna, a un bosque que ha sido designado para su encuentro con Krishna. Para el avisar, ¿no? Para la cita, ella viste ya sea ropas claras o ropas oscuras, dependiendo de la posición de la luna, para que todo ello en definitiva sea disfrutado por Krishna. Ella y sus amigas se encuentran en un espíritu muy alegre. Mientras tanto, Krishna se dirige a la asamblea nocturna de pastores en su hogar, en donde él contempla a distintos artistas haciendo diferentes muestras. Luego, por la insistencia de su madre, él se va a acostar. Sin embargo, recordando su cita con Radha, él secretamente se levanta, parte de su hogar y traza su camino hacia el Kunja, hacia el bosque. Entonces, esto es lo que acontece principalmente en Braj, en esta sección del día, ¿no? Brinda Devi, quien es, como sabemos, una de las facilitadoras, hoy se usa mucho esa palabra, pero proviene originalmente del Lila, una dútica, una mensajera, una facilitadora que invoca, como mencionamos, las diferentes estaciones apropiadas, selecciona el lugar correcto que durante cada noche va a ir dándose para el encuentro entre Sri Radha y Krishna, ¿no? Entonces ella está indicando a Sri Radha, ven aquí, sitúate aquí, espera en este bosque, Krishna ya va a llegar. Y ella orquesta todo este avishar, esta cita. Como mencionamos, los ropajes de ellos son, o de ella principalmente, tiene que ver en este caso con la posición de la luna, aunque en un sentido más general se menciona como Sri Radha y Krishna, ¿no? Poéticamente hablando, si la Jiva Goswami, si no me falla la memoria, él dice, ¿no? La tez de Sri Radha es dorada, la tez de Sri Krishna es negruzca. Ahora, interesantemente, el color de la ropa de ambos es el color, sin embargo, perdón, él dice, el color de sus mentes es exactamente opuesto, dice, ¿no? El color de la mente de Sri Radha es negruzco
la que siempre está pensando en Shyam Sundar, y el color de la mente de Sri Krishna es dorado, la que siempre está absorto en Gaur Sundari. Y asimismo sus ropajes representan a sus mentes por fuera, ¿no? Los ropajes de Radha generalmente se escriben más en la línea de la T de Sri Krishna, y la ropa de Sri Krishna dorada en la relación a la T de Sri Radha. Entonces, bueno, vamos a culminar con nuestra descripción del Gaur Astaka Lila Lila. Obviamente podemos seguir y extendernos más en detalle, pero quisiera que podamos también tener un momento para alguna pregunta. Vamos a culminar con lo que es el Nisha Lila, que es el pasatiempo o los pasatiempos que se dan entre el periodo de las 10:48 p.m. y las 3:36 a.m. Como vemos, nuevamente tenemos un doble de duración, tal como acontece en el Madhyan Lila, que se da esto mismo en el horario de la mañana y la tarde, ahora en el horario de la noche y la mañana. Entonces la línea bengalí que describe esta sección dice así: Nisha esha kala parikara saha shuke sankirtana koi punayasini ja priyar mandire bhane gora haridasa. En la noche, Gaura felizmente ejecuta Sankirtan junto con sus asociados, luego de lo cual él se dirige a su hogar junto con su amada. De esta manera narra el sirviente de Gaura Hari. Entonces, bueno, básicamente lo que acontece en este periodo, que aquí fue descrito de forma muy críptica, es que Mahaprabhu ejecuta Sankirtan, ¿no? Primero, hasta ahora describimos el comienzo del Sankirtan, ¿no? La llegada al Gaura Arti, este punto de entrada eterno al Pradosh Lila, y ahora entramos ya en la intensidad profunda del Sankirtan que se extiende, como vemos, durante varias horas en la noche. Entonces, por la orden de Sri Chaitanya Dev, luego el Gaura Arti, etcétera, todos los devotos comienzan Sankirtan del Krishna Nam, Harinam Sankirtan. Y este Rasa Kirtan obviamente empieza a batirse a sí mismo, a condensarse más y más y a extenderse hasta las primeras horas de la mañana. Y aquí se describe también como tanto Mahaprabhu como Gadadhar Pandit, Shishira y Krishna, el Gaur Lila, ellos saborean Rasa Kirtan, el Rasa Lila de Braj, en su fuero interno, ya que como mencionamos, este Rasa Kirtan es el paralelo al Rasa Kirtan de Braj, ya que el Rasa Lila no es más que otra forma de Harinam Sankirtan, ¿no? Canto, baile, interacción afectuosa. Entonces, Gaur Gadadhar saborean Rasa Kirtan en Shiva Sangam, en el humor de Rasa Lila del Braj, y todos los devotos, cada uno de los participantes, saborean sus respectivas emociones personales en lo que es Brajamandal, Vrindavan, mientras que externamente se ocupan en este Sankirtan en Shiva Sangam. Entonces, en este momento, por ejemplo, como ya mencionamos más de una vez, Swarup Damodar, conociendo que se está dando en la mente de Mahaprabhu, él comienza a invocar, entre medio también particulares, kirtans, describiendo cómo en este caso Sisi Radha y Krishna, junto con sus sakis, se encuentran situados en una plataforma enjollada, en Vamsivat, intercambiando diferentes bromas, etc. Como se describe esta postal eterna, ¿no? Que siempre se nos entrega, Divya Brindaranya Kalpa Drumada Srimad Ratnagara Simhasanas, etc. Sri Radha y Krishna situados bajo un árbol de deseos, en Vrindavan, rodeados de sus íntimos asociados, etc. Entonces, bueno, luego volviendo al Rasa Kirtan de Shiva Sangam, luego por momentos, debido a la intensidad emocional de la ejecución del Kirtan, se dice por momentos cansado de esta
participación, Mahaprabhu descansa en una cama de flores que se encuentra allí preparada por sus más íntimos devotos. Y después de un tiempo, obviamente, esto no acontece al comienzo, ya terminando lo que fue el Rasa Kirtan nocturno, Mahaprabhu eventualmente descansa en un lecho de flores preparado por sus devotos en Srivasangam, y eventualmente él regresa a su hogar, en donde Vishnupriya Devi le espera, básicamente, ¿no? Se menciona que también durante lo que son las noches de verano más calurosas, Mahaprabhu primero que nada se baña en el Ganges antes de retornar a su hogar junto con sus devotos, y de esa manera en paralelo él recuerda lo que es el baño de Sri Radha Krishna en el Yamuna, luego el Rasa Lila también descrito por nuestros acharyas. Porque esto es lo que se describe, ¿no? Cuando Sri Krishna completa su danza rasa con las gopis, también él descansa en las suaves arenas del Yamuna, la luna llena completamente bañándolo con sus rayos blancuzcos a orillas y siendo él salpicado por brisa de este sagrado río Yamuna. Entonces, entendiendo que Mahaprabhu entra en ese humor, en lo que es el Gaura Lila, en ese pasatiempo paralelo, Swarup Dama nuevamente, ¿no? Comprendiendo ese humor, comienza a cantar acerca de Radha Krishna y las Sakis, bebiendo diferentes elixires embriagantes, en el buen sentido de la palabra, pero embriagantes al fin, y ejecutando diferentes pasatiempos en el bosque. Entonces, al escuchar este tipo de canciones, Mahaprabhu comienza a rugir en éxtasis, ¿no? Y todos alcanzan conciencia externa. Siempre era esto, ¿no? Swarup Damodar invoca un kirtan, todos entran en el humor interno, se sumergen en su identidad respectiva en Vrindavan. Eventualmente Mahaprabhu ruge, alcanzando el cenit de esa experiencia, todos retoman su conciencia externa en el Navadvip Lila, y Swarup Damodar culmina su canción, ¿no? En el contexto de ellos haberse bañado en el Ganges, en el Navadvip Lila, ¿no? Habiéndose secado, habiendo jugado en el agua, etcétera, todo lo que sabemos que implica los pasatiempos acuáticos. Entonces, luego cuando Mahaprabhu retorna de Srivasangam, ya sea habiéndose bañado, y regresa al hogar de Sachi Mata, allí Sachi lo recibe, le prepara diferentes comestibles para ese momento, que lo saborea Mahaprabhu junto con Nityananda, antes de Mahaprabhu retirarse a su cuarto, básicamente, ¿no? Y allí se menciona que Sri Gauranga comparte tópicos muy esotéricos, muy confidenciales con Vishnupriya Devi. Y luego Vishnupriya se retira a su propio cuarto también, eventualmente, ¿no? Y se describe que Gadadhar Pandit también por momentos él pasa la noche en la casa de Nimai Pandit, saboreando este Nisha Lila de Vrindavan junto con su amado Gaur Sundar. Entonces vamos a culminar prácticamente ya nuestra narrativa de estas secciones con unas palabras del Bhaktivinoda Thakur, describiéndonos qué acontece en Vrindavan en este momento del día. Entonces él dice así: luego de ser recibidos, por Brinda Devi, Radha y Krishna toman a sus sakis con quienes ejecutan Rasa Lila. Ellos se ocupan en canto y danza a lo largo de toda la noche, servidos por las sakis, hasta que finalmente ambos yacen en una cama hecha de pétalos de flores. Luego de que ellos se quedan dormidos, todos sienten gran dicha, especialmente las sakis, quienes se ven inmersas en un supremo éxtasis. Bhaktivinoda Thakur termina diciendo: por favor mediten en el alegre, dichoso descanso de Sri Radha Krishna. Oh mente, medita en esto y adóralos con la esperanza de algún día acceder a sus eternos pasatiempos. Entonces, de esta forma se describe esta sección de la jornada eterna también de Sri Radha Krishna en Vrindavan, como luego de ocuparse en Rasa Lila descansan unidos en una cama hecha de pétalos de flores, y como las sakis, las manjaris, quienes básicamente su vida y alma es lograr concretar la unión de la divina pareja a cada instante, experimentan la más alta dicha de verlos en esa escena. Y de esta manera Bhaktivinoda Thakur
ora, le pide a su mente y más bien nos bendice para que nosotros podamos lograr algún día controlar nuestra mente, lo cual no es la meta de la práctica, sino más bien despertar nuestro corazón, pero vemos cuál es la manera más efectiva de controlar nuestra mente, a través de una absorción emocional apropiada en relación a la eterna realidad del lila, de Bhagavan, o sea, Nitya Lila, Vrindavan, Nitya Lila, Nadu. Así que, en fin, algunas palabras que hoy quería compartir con ustedes, y ya con esto cerrando lo que es nuestro ciclo de esta descripción eterna del Gaur Lila, Gaur Astaka Lila Lila, como una manera, como mencionamos, de tener un tráiler, una degustación, un pequeño portal de qué es lo que acontece en ese plano por la eternidad, y que de alguna u otra forma eso empiece a informar más nuestra práctica, a nutrirla, a inspirarla y a darle un foco más y más específico, sin desde ya, como mencionamos, desatender lo que haya que atender en el momento actual, pero teniendo todo esto ubicado en el lugar correcto en nuestra perspectiva. Así que vamos a dejar ahora aquí, pero sí desde ya, si hay alguna pregunta, alguna duda que alguien quiera presentar, pueden compartirla. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Jai Gurudev Prabhu, de Colombia. Y la pregunta es, ¿cómo se relacionan e interactúan el Astaka Lila Lila y el Sikshastakam? Pues, en lo que yo sé, no existe una relación, obviamente no quiero decir con esto negar cualquier posible conexión, pero no existe una conexión implícita que al menos haya sido destacada por alguno de los miembros de nuestro Parampara. Lo que sí existe, ¿no?, en relación al Sikshastakam es una gradación que va siendo establecida en relación a lo que son las diferentes etapas. O sea, existe. Ahora vuelvo al concepto de la descripción del Astaka Lila Lila, que en un punto sí se describe. Bhaktivinoda Thakur hace una descripción, pero ahí vuelvo ahí. ¿Por qué digo que no hay una conexión en relación a Astaka Lila Lila y el Sikshastakam? Porque quien hace esta conexión es Bhaktivinoda Thakur en su Vajan Rahasya. Sí, habla de cada uno de los 8 versos y cada uno de los 8 períodos. Pero al mismo tiempo Bhaktivinoda Thakur conecta cada uno de los 8 versos del Sikshastakam a diferentes etapas de la práctica, ¿no? El primer verso habla de, Srada y Sadhu Sangha, el segundo nos habla de Anartha Nivriti Bhajana Kriya, el tercero habla de Nishta, el cuarto habla de Ruchi, el quinto habla de Asakti, el sexto habla de Bhava, el séptimo habla de Vipralamba Prem y el octavo verso habla de Sambhoga Prem, amor divino en unión. Entonces, en ese sentido digo que no existe una correspondencia. ¿Por qué? Porque si los primeros versos me hablan de Anartha Nivriti, etc., eso no corresponde con el Astaka Lila Lila, ¿no? Nadie allá está atravesando Anartha Nivriti, Nishta, Ruchi, ya están todos en la meta y más. Entonces, en ese sentido, o sea, no quiero decir que Bhaktivinoda Thakur se contradice con esto, simplemente le está tratando de entregar diferentes perspectivas novedosas, como mucho de los aportes que Bhaktivinoda Thakur supo hacer, porque antes de él, al menos que yo sepa, no existe ninguna acharya dentro de nuestra sampradaya que haya establecido un paralelo entre los 8 versos del Sikshastakam y ya sea
los periodos del Asta Kaliya Lila como las 9 etapas del Bhakti descritas por Rupa Goswami. Corrígeme si me equivoco desde ya. También interesantemente algo que Bhaktivinoda Thakur traza es que conecta las 7 glorias del Sri Nam Sankirtan descritas en el primer verso de Sikshastakam. Se describen 7 glorias respectivas. Y él concibe que esas los 7 versos restantes del Sikshastakam son una descripción de cada una de esas 7 glorias iniciales. Todo esto son, como digo, aportes muy particulares e interesantes de Bhaktivinoda Thakur. Y en su Bhajan Rahasya él habla de cada uno de estos 8 versos del Sikshastakam, pero ya es de otra óptica, ¿no? Quizás podríamos decir que los 8 versos del Sikshastakam descritos por él en conexión a las 9 prácticas tienen más que ver con la perspectiva del sadhaka, ¿no? Del practicante que va atravesando estas diferentes etapas hasta llegar a la meta. Y quizá la descripción que Bhaktivinoda Thakur hace del Sikshastakam en relación al Asta Kaliya Lila tiene más que ver con el Siddha, ¿no? Con el habitante perfeccionado del Dham y desde donde él ve o vive, ¿no? Algo como el Sikshastakam, por ejemplo, ¿no? Para nosotros, hasta un punto va a ser beneficioso ver el Sikshastakam únicamente en términos del Asta Kaliya Lila, porque nosotros sí necesitamos atravesar las etapas de Vajana, Kriya, Nishta, etc. para llegar a la experiencia del Asta Kaliya Lila en plenitud, habitar ese territorio y concebir el Sikshastakam desde esa óptica, ¿no? Entendamos que Bhaktivinoda Thakur, por un lado, es alguien que está participando de esos pasatiempos, como Kamala Manjari, entonces brinda ¿no? un spurti, ¿no? Comparte su spurti, su revelación de esa óptica en particular del Sikshastakam, pero al mismo tiempo como Thakur Bhaktivinoda, en su forma de sadhaka, perfeccionado, predicador, séptimo Goswami, etc., él establece también todo un proceso a seguir de forma sistemática, etapa por etapa, a través de cada verso, ¿no? Él visualiza estos versos como una progresión gradual hasta la meta. Pero en paralelo dentro de él está su identidad, digámoslo así, que ya está en esa meta y que concibe esos mismos versos desde otra realidad, y es así que él conecta cada uno de estos 8 versos con cada una de las 8 etapas del lila eterno de Bhagavan. Entonces, básicamente eso es lo que podría mencionar al respecto, ¿no? Como digo, hasta un punto quizás uno puede hacer eso o necesita hacer eso, y más bien yo diría que en la mayoría, al menos de los sadhakas, se van a ver beneficiados por seguir a Bhaktivinoda Thakur primero en cuanto al paralelo que él establece entre los 8 versos de Sikshastakam y las diferentes etapas del Bhakti, que también las describe en detalle Vishwanath Chakravarti Thakur en su Madhurya Kadambini. Conocer todo eso, tener ese mapa conceptual bien claro, saber dónde me ubico, dónde me debo seguir ubicando y así sucesivamente. Y todo lo otro va a venir naturalmente por añadidura. Espero que se entienda la idea. No sé si hay alguna otra pregunta. No, ninguna otra consulta. Parece que no. Bien, entonces, al no haber más preguntas, vamos a dejar por aquí. Les agradezco nuevamente a todos por haberse sumado a este ciclo de estudio. Espero que esté siendo o que haya sido algo nutritivo y que siga haciéndolo para su práctica. Y bueno, de todas maneras, la idea es el próximo viernes, les comparto un poquito a modo de anuncio, aunque ya hemos cerrado con lo que es la descripción
sistemática de cada uno de los periodos del día eterno de Sriman Mahaprabhu. La idea es en nuestro próximo encuentro, este viernes siguiente, abordar un poquito diferentes argumentos o ideas que se tienen a favor o en contra de la existencia de un Aprakat Gaur Lila, que quiere decir de un Nitya Navadvip, en el sentido de que existe en el plano espiritual un planeta donde Mahaprabhu está, donde uno puede servirlo eternamente, como lo hemos estado descrito todas estas clases. También existen ciertos argumentos que no promueven tanto eso. Entonces vamos a permitirnos y abrirnos ante esos argumentos y ver cómo entenderlos, cómo abordarlos. Y de ese lugar también cómo tratar de ocuparnos de manera saludable y madura en un debate Vaishnava, de un lugar productivo, respetuoso, e incluso respetando ciertas diferencias que puedan existir de humor, tratando de compartir una filosofía en común. Pero bueno, eso es un pequeño adelanto de lo que vamos a estar viendo el viernes próximo. Nuevamente muchas gracias a todos. Srila Gurudev Patita Pavan Ki Jai, Shriman Mahaprabhu Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Gaur Bhaktavinda Ki Jai, Gaur Pramananda Hari Bol.